un día, y se va a dar una conversación. Bárbaro. Esperamos. Gracias. Bueno, gracias Mercedes por la invitación, gracias a ustedes por estar. Con Victoria nosotros coordinamos una investigación, vieron que nos encargó Amnistía Internacional Argentina, ¿cierto? Así que nuestra idea es contarles un poco también la trastienda de esa relación con Amnistía, porque, bueno, puede ser de interés, sobre todo para estudiantes de comunicación, el vínculo con una organización de la sociedad civil. Contarles, grosso modo, eso está publicada, el informe final que nosotros hicimos está online, pero bueno, contarles un poco, sin repetir todo lo que hicimos, sí, contarles, nuestra intención es contarles un poco alguna de los resultados del trabajo que hicimos, y la metodología y las dificultades también que fuimos encontrando y qué respuestas elaboramos para lidiar con esas dificultades. Bueno, y después, lo que ustedes quieran, si es que quieren conversar sobre algún aspecto. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, Amnistía, como ustedes saben, es una organización vinculada obviamente con la defensa de derechos humanos, de alcance internacional, sucede en muchos países, también acá en la Argentina, y desde hace tiempo largo, por lo menos yo diría casi 10 años a esta altura, se interesa por elaborar informes o estudios sobre dinámicas vinculadas a los derechos humanos en plataformas digitales. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, yo participé en 2 trabajos que hicimos para Amnistía en los años, puede ser 2017-2018 o 2017-2019, una cosa así, que fueron, sí, probablemente 2017-2019, porque fueron en oportunidad de la discusión en el Congreso de los proyectos de ley para despenalizar el aborto. Primero en el gobierno de Macri, luego en el de Alberto Fernández. ¿Sí? Así que quizá fueron esas las fechas. Y esos trabajos fueron para mí interesantes porque de alguna forma descubrían la modalidad de ataque coordinado de trolls vinculados obviamente al gobierno de turno, en el caso del gobierno de Macri, contra personas que estaban muy activas en la promoción del debate para despenalizar el aborto, ¿cierto? Entonces, bueno, los informes tuvieron características metodológicas distintas. En algún caso, en el primero sobre todo, metimos mucho la pata y eso contribuyó a que se difundiera mucho el informe, pero con un tipo de difusión que escapó a nuestra capacidad de control o de previsión incluso, porque, por ejemplo, pusimos nombre y apellido de algunos trolls. Vieron que los trolls no necesariamente son anónimos. De hecho, muchos de los trolls, tenemos un presidente troll, Estados Unidos tiene un presidente troll, Brasil tuvo un presidente troll, digo, son señores con nombre y apellido. Y bueno, en muchos casos, como tenían nombre y apellido, nosotros los reflejamos en el informe, documentando un poco sus interacciones, y eso motivó una catarata de cartas documento, amenazas, amnistía, bueno, lo típico que en el año 2016-2017, un poco la candidez con la que nosotros nos aproximamos a estas cosas, como digo, no estábamos bien preparados para hacer eso, pero bueno, como no hace camino al andar, como se dice, así que lo que hicimos salió, tratamos de responder a esas agresiones como
en ese momento más o menos fuimos pensándolo, y nada, ahí anduvo. Anduvieron, después hicimos otro, y en el año 2023, o a fines del año 2022, nos contactan de nuevo para hacer un informe sobre TikTok, ¿no? Habíamos trabajado sobre Twitter. Twitter tenía hasta ese momento, Elon Musk compró Twitter, vieron, en 2022. Hasta la compra de Musk de Twitter, que lo rebautizó X, Twitter tenía una API que facilitaba el acceso a parte de los intercambios para investigadores, ¿no? Parte de los intercambios que ocurren en la plataforma. Eso Elon Musk no lo cerró, sino que lo aranceló. Ahora hay que pagarle una fortuna si uno quiere tener datos de Twitter, ¿sí? Entonces, muchas de las investigaciones que se hacían, sobre todo en el campo de dinámicas de opinión pública, comunicación y qué sé yo, sobre Internet o sobre las redes sociodigitales, en realidad eran sobre Twitter. Esta es una crítica doméstica que, a mi juicio, corresponde hacernos como comunidad de investigación, porque Twitter básicamente no es representativo de Facebook o de Instagram, de las redes sociodigitales verdaderamente masivas. Es una red que tiene sus características muy peculiares, que para un debate sobre aborto es muy interesante porque concentra parte de lo que es la élite sobreinformada, sobrepolitizada de la sociedad, pero deja fuera a buena parte de la sociedad que no está en el tema de la agenda política más inmediata, más allá de que el aborto en particular haya también desbordado esa agenda o ese segmento más sobrepolitizado, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. Entonces, a fines de 2022 nos contactan para hacer una investigación más centrada en TikTok. TikTok tenía y tiene una característica que es completamente impermeable como plataforma al acceso a los datos de los intercambios que ocurren ahí. O sea, de hecho, además, TikTok ahora sí tiene un representante comercial en Argentina para vender publicidad por la masividad que adquirió. Hoy en Argentina hay más de 23 millones de cuentas de TikTok. 46 millones de personas, o sea, la mitad. Por supuesto hay gente que puede tener 5 cuentas, ¿no? O sea, no quiero decir que la mitad de la población tiene una cuenta en TikTok, no es así, pero bueno, es una red hipermasiva. Twitter no debe llegar en Argentina a las 7 millones de cuentas, para que se den una idea, ¿no? Twitter, que está hace mucho antes que TikTok, cuya masividad explotó a partir de la pandemia, en realidad, ¿no? Así que, bueno, pero TikTok no te permite acceder a ningún dato agregado, estadístico, de intercambios, como tampoco lo permite Meta con sus redes, ¿no? O sea, es completamente inaccesible. Entonces, nosotros lo que le dijimos a la gente de Amnistía con Victoria es, miren, la verdad, no podemos hacer algo que tenga ningún tipo de pretensión de representatividad de lo que ocurre en TikTok. Y esto es importante porque va a definir un poco el tipo de encuadre de la investigación que uno va a hacer. Obviamente no va a ser representativa. Cuando alguien dice que Milei ganó por TikTok o bolazos por el estilo, o no ganó por TikTok, la respuesta más científica sería: no lo sabemos y nadie lo puede saber excepto el señor TikTok. O sea, debe haber un chino en la China que puede eventualmente, si sabe, en el caso remoto de que sepa que existe un país llamado Argentina y le interese averiguar esto, capaz que puede apretar 2 botones y agregar datos. El resto del mundo no lo sabe, tampoco lo sabe Milei esto, ¿sí? Lo que todos podemos hacer investigación es cuentas que postulan los beneficios de votar a Milei o de apoyarlo a Milei o de criticarlo a Milei o de apoyar a otro candidato y hacer investigaciones sobre esas cuentas. Ahora, el universo TikTok Argentina, no lo conoce nadie, más que los chinos. ¿Ah? Exagero con lo que estoy diciendo, soy así, pero bueno, eso se entiende lo que quiero decir.
Entonces le dijimos esto, le dijimos, mira, podemos hacer, ya que el resultado de todos esos intercambios, el universo, no lo podemos medir, es inaccesible. Lo que sí podemos hacer es ir como al otro extremo del circuito productivo de contenidos en TikTok, que es los usuarios. ¿Qué hacen los usuarios? Por supuesto, tampoco podemos hacer una investigación que sería carísima de muchísimos usuarios de TikTok. Podemos hacer una investigación que analice en profundidad algunos usuarios de TikTok. A la gente de Amnistía le interesaba sobre todo gente que fuese muy joven, mujeres muy jóvenes, idealmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes muy jóvenes. Ahí había un tema legal, nosotros no podíamos trabajar con niños, niñas, por un problema legal. Primero, además, porque las plataformas dicen y mienten que con menos de 13 años no podés sacar una cuenta. Cuando uno va a una escuela primaria, no sé si alguien, ¿vos tenés hijos en primaria? Bueno, tienen TikTok, no sé si los tuyos, pero todos sus amiguitos y amiguitas tienen TikTok. O sea, todos los niños y niñas, no, el 70 y algo por ciento tiene cuenta de TikTok. O usa TikTok, aunque no tenga cuenta. Los videos que ven los niños y niñas son de TikTok. Vamos. Pero bueno, ahí hay un tema legal. No podíamos laburar con gente de menos de 13 años. Que nuestro recorte fue, bueno, esto lo va a contar más Vicky. Entonces, me interesaba, como digo, mujeres sobre todo y muy jóvenes, adolescentes y jóvenes. Así que ahí ya había un perfil determinado por Amnistía. Y le interesaba sobre todo, en principio, experiencias que tuvieran que ver con la violencia. Esto fueron las conversaciones iniciales que tuvimos con la gente de Amnistía. Después esas conversaciones, también en la medida que nosotros comenzamos a hacer el trabajo de campo, fueron, vamos a decir, precisando más dentro de el capítulo violencia, el continente violencia, algunas cosas más específicas. Temas de salud mental, no sé, temas de privacidad. Pero eso fue también precisándose en las conversaciones que nosotros tuvimos con ellas, digo ellas porque son en general Mariela Belsky, Paola García Rey, las autoridades de Amnistía Internacional Argentina, sobre la marcha. Y fueron conversaciones. Todos los trabajos que yo hice hasta ahora con la gente de Amnistía fueron muy conversadas. En el sentido de que fueron muy conversadas, elaboradas, ¿no? O sea, no fue llave en mano, tipo, tráeme una investigación así, asá, no. O sea, fueron muy... eso es muy interesante, el proceso también de definición, tanto del encuadre general como metodológico. Así que así fuimos. Y bueno, definimos entonces dónde hacerlo, con quiénes hacerlo, los recursos que había para hacerlo, eso también obviamente es un limitante. Y lo que nosotros decidimos fue la primera investigación que se hizo sobre TikTok en la Argentina. Era un año electoral, 2023. Eso, al principio les interesaba mucho qué tipo de vínculo construían adolescentes y jóvenes con la cuestión electoral, político-electoral, ¿no? Eso también, a medida que fuimos haciendo el trabajo de campo, tuvimos que ir como recalibrando, ¿cómo dice la maquinita del WASE? Recalculando. Porque, bueno, la verdad es que la gente con la que hablábamos, adolescentes y jóvenes, o no les interesaba o no les aparecía ningún contenido electoral, muy episódicamente sí, pero muy poco, casi nada. ¿Sí? Estaban todo el tiempo como abducidos y abducidas por la plataforma,
pero sin darle ni 5 de tronco, ni 5 de bola a lo electoral o a lo político electoral o a lo político partidario, ¿no? Sí. El muestreo de gente que... Sí, lo va a contar Vicky. Sí, sí. Está. Bueno, y cuento 2 o 3 cosas generales más sobre TikTok, más como en la caracterización de la plataforma, ¿no? Bueno, les decía, hoy tenemos más de 23 millones de usuarios. Al momento que nosotros hicimos el trabajo había 16 o 17 millones de usuarios. O sea, el crecimiento aluvional, volcánico que tiene TikTok no lo tiene ninguna otra plataforma digital. Sobre todo, además, si uno pudiera hacer el corte sub 30. O sea, es un crecimiento volcánico en general. Pero si lo haces en sub 30, es todavía más heavy el ritmo de crecimiento que tiene. Yo les decía, eso comenzó a crecer mucho durante la pandemia. Pero no se detuvo, no fue un epifenómeno pandémico. No es que, probablemente, porque esa es una hipótesis fuerte de muchos trabajos académicos que hay sobre TikTok, el aislamiento, producto de la pandemia, estimuló el uso de TikTok, el escape vía entretenimiento, video musical, video al principio videos muy cortos, después TikTok fue ampliando, ¿no? Ahora, no se detuvo. Volvimos a la posnormalidad o como carajo se le llame y no se detuvo el crecimiento. Siguió creciendo, sigue creciendo. De hecho, otras plataformas imitaron a TikTok, copiaron características de TikTok para justamente tratar de retener a ese público más joven. Hay estudios, trabajos que sí, que son más de carácter estadístico, cuantitativo, que se han hecho sobre TikTok en países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países europeos, y esos estudios muestran que la principal fuente de información sobre la vida que tienen los sub 30 es TikTok. Más que YouTube, más que cualquier otra plataforma. Más que Google, el buscador de TikTok se usa. Esto es difícil de generalizar también porque, por lo menos en nuestro trabajo, lo que aparece mucho es que depende lo que busque, lo busco en el buscador de TikTok o lo busco en el buscador en Google, ¿no? O lo googleo. Pero el buscador de TikTok es utilizado para búsquedas de cercanía, para búsquedas de actividades de tiempo libre, ¿no? De entretenimiento, mucho más que para autodiagnóstico de temas de salud física y mental, para ver cómo me ajusto los brackets, cómo bajo de peso, cómo saco, cómo me visto, cómo se llama eso, get ready to no sé qué, ¿no? Cómo me visto, cómo me pinto, cómo me zaraza, TikTok, ¿no? Porque además, claro, el buscador de Google se ha ido prostituyendo mucho en términos comerciales. O sea, uno, digamos, te aparecen los primeros 10 resultados que te arroja el buscador de Google. Es contenido promocionado. Entonces, es como, está muy contaminado por la lógica comercial. Cuando salió al buscador de Google en 1999, por supuesto, no era así, ¿no? Así que eso aparece mucho pero, como les digo, en otros países es muy relevante ya la información estadística que no tenemos acá acerca de TikTok como primera fuente de información, vamos a llamarle, siendo generosos, y porque además TikTok tiene también algunas características como plataforma, su programación algorítmica, que a nosotros nos llamó la atención, que muy probablemente motiven el hecho de la pregnancia, la adherencia que tiene TikTok, que esto nosotros siempre tratamos, sobre todo más Vicky, que es más de antropología de la comunicación, de usar categorías nativas, no de imponer nuestras categorías, ¿no?
Pero la idea de que es adictiva TikTok, que nosotros tratábamos de no ir con la palabra adicción, ¿no? Obviamente, pero eso sale de los usuarios de TikTok. Es adictivo. O sea, esa pregnancia, como yo digo, esa adherencia de TikTok, tiene que ver con una programación algorítmica que, a diferencia de las plataformas sociodigitales previas, no construye comunidad. Ahí, ¿vieron el texto de filtro burbuja de Pariser? O sea, en TikTok está solo, Pariser dice, en las plataformas digitales está solo. Pero, bueno, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Construís comunidad, seguís tus seguidores, Hacete amigo. claro, hacete amigo, ¿no? Tenés tus amigos, bueno, tu círculo de mejores amigos, etcétera, etcétera. En TikTok estás solo. Y además, estando solo y teniendo un seguidor o ningún seguidor, tu video se puede viralizar y puede alcanzar 10 millones de reproducciones, mientras que eso en Instagram no ocurre si no tenés 10 millones de seguidores, o de cómo se llame, ¿no? Así que esa programación algorítmica también nos interesó mucho. Por supuesto, es una programación algorítmica que también le llama la atención a otras plataformas. Ahora mismo, que TikTok, vieron, hay un ultimátum sobre TikTok que venció el 19 de enero, Trump asumió el 20, le dio 70 días de prórroga, qué sé yo. Es una ley del Congreso estadounidense. Esa ley está en muchos casos apalancada por los competidores de TikTok, por Meta, básicamente porque su programación algorítmica es mucho más atractiva, adictiva, pónganle el adjetivo que quieran, que las de Meta, ¿cierto? Más allá de que se puedan copiar, etc. Sí. Sí. Como lo hacía Twitter antes de Elon Musk. ¿Cuáles eran esos datos que se pueden acceder? En Twitter vos había una API que es como una base de datos de interacciones. Entonces, cualquier persona, un investigador, podía acceder a esa base de interacciones y filtrar, por ejemplo, por palabra clave, aborto. Entonces podías descargarte, literalmente, todos los tweets que hubo en el mes X del año tal, en tal país, sobre aborto, y ver cuáles fueron las cuentas que tuvieron más retweets, más faps, más replis. Bueno, entonces con eso se armaron todas esas nubes de interacciones que hemos visto hasta el hartazgo, que en muchos casos no explican nunca nada para mí, pero que son muy lindas porque son cuantitativas, qué sé yo, zaraza, pero que, número uno, no hablan del universo Twitter, y número dos, mucho menos del universo redes sociales, ¿no? Pero permitía Twitter todo eso. Permitía acceder a un tipo de información, de datos duros, de interacciones, que si la investigación de la que se trataba, podía tener los recaudos teóricos y metodológicos necesarios, te daba podías convertirla en muy buena información sobre algunas interacciones de algunos grupos en algunas localidades sobre algunos temas. Bueno, eso era muy interesante, sobre todo porque, a pesar de ser tan pequeña, Twitter a nivel global tiene 600 millones de cuentas, en teoría, de las cuales cuando Elon Musk compró Twitter en 2022, él decía que según sus cálculos él estaba regateando el precio. Entonces decía que había muchos bots, muchas cuentas artificiales, que según él en 2022 eran del 25% del total de las cuentas, ¿no? Compró Twitter y no solamente no purgó de bots la plataforma, sino que le puso anabólicos a los bots, ¿no? Pero bueno, ahí va. Eso era Twitter pre-Musk. Hoy ninguna plataforma te permite eso. Pagándose. Pagando, sí. Fortuna. Pagando fortunas y además con siempre, pero eso también existía en Twitter antes, siempre con la incógnita de si eso que te dan, porque la opacidad de las plataformas, de todas, es tan grande que es casi un acto de fe.
creer que lo que te están dando es representativo de algo. Es un acto de fe, ¿no? Es como el chico este de Crónica, que cree Dios en este caso, ¿no? Es un acto de fe. Como para, por ejemplo, que no se puede firmar, además, es importante de mi ley analizar la sociedad. Viendo cómo le gana el Sí, claro, sí. Es un buen indicador. Son todos proxies, ¿no? Son indicadores. Entonces, uno puede decir, primero la cuenta de Milei en TikTok, no sé si la han visto. No, no digo la cuenta de Milei, sí, todas las cuentas derivadas. Del universo Milei, o sea, del AGE, de todos estos. Claro, la conversación. Eso sí, podés tomar cuentas que son de influencers o de referentes que son importantes dentro de ese ecosistema y analizar su comportamiento totalmente. Y podés hacer análisis de contenido, podés hacer análisis de algunas interacciones que sean visibles, no son todas necesariamente. Sí, todo eso podés hacerlo, con Milei y con cualquier otro político. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo agregaría ahí un comentario, digo, pensando en esta investigación y en el momento que se hizo en particular, porque sí nos aparecían, los investigadores comentaban que aparecían comentarios sobre la cuenta de Milei y Larreta en ese momento, tal vez no de ellos mismos, digamos, de los candidatos, sino de personas que hablaban sobre ellos, ¿no? Y creo que en el caso de Milei, uno podría pensar varias hipótesis de por qué no nos apareció tan fuerte en la investigación, ¿no? Puede ser desde por las personas con quienes hablamos, pero también porque, bueno, esto estaba muy esparcido, estas personas, digo, no, ahí el Laje ya era Laje, pero tal vez no era Laje, no tenía esa magnitud en TikTok todavía, entonces eran... Si vos podés, no sé, algo que vimos en la investigación, que vos te podés volver viral, cualquier cuenta se puede volver viral siendo nadie, ¿no? Como aparece, desaparece también. Entonces, si vos tomabas esa información en ese momento, y era un poco complicado decir, bueno, esto tiene un peso importante en esta conversación pública, porque por ahí al otro día, claro, podía no ser cualquiera de nosotros, ¿cómo no? Alguna persona después de los mundos políticos que se volvieron importantes. En ese momento, la verdad, también para nosotros era como difícil poder llegar a ver eso ahí en TikTok o en este análisis. Tuvieron solamente cuentas que se consideran como influencers, como voy a decir voceros, pero son voceros de Milei, como amplificadores de Milei, o también porque me acuerdo de una época que salió un boom de vivos en TikTok, que era como yo, nadie, prendo vivo y hablo de lo que dijo Milei, tengo un montón, y que eran todos vivos. Totalmente. Sí. No, ahora Vicky va a contar, no trabajamos con esa perspectiva. De todas formas, para mí, esa perspectiva, si a alguno de ustedes les interesa trabajar sobre el ecosistema Milei, yo trabajaría más sobre YouTube. Que aún siendo una plataforma opaca, tenés mucho más datos. O sea, ahí tenés más datos duros de visualización, de seguidores, o sea, no digo para no hacerlo sobre TikTok, pero en TikTok hay que superar una serie de obstáculos para poder decir algo con propiedad sobre TikTok. Pero ahora ya, cierro con dos cosas más. El hecho de esa programación algorítmica, que veníamos comentando, motivó que haya informes, por ejemplo, sobre salud mental en otros países, no acá. En Estados Unidos, en Europa, varios organismos públicos de salud pública, han hecho informes sobre TikTok, en particular, haciendo advertencias que en algunos casos son un poco alarmistas o alarmantes, ¿no? Hay de todo, pero hay material también sobre, en otros países, sobre la relación entre adolescentes, niños y jóvenes, salud mental y TikTok. Eso es también un material que es importante porque es el contexto en el que nosotros hacemos este trabajo para Amnistía. O sea, Amnistía, cuando estamos haciendo el trabajo, nos dice, che, el tema de salud mental nos parece que tiene que tener más relevancia
y aparecía en las conversaciones con quienes nosotros entrevistábamos, así que eso también fue como dándole un rumbo más preciso al trabajo que nosotros hicimos y acá ya me callo. Sí. ¿Ese estudio eso se iban enfocados solamente en TikTok o TikTok en relación con las redes sociales? No, era principalmente en TikTok, pero tuvimos en cuenta el resto de las redes sociales. Ese ya era un aprendizaje de otras investigaciones que ya habíamos leído y que decían, bueno, pero ahí, si ustedes buscan, hay cantidad de investigaciones hechas basadas en una sola red social, ¿no? Y bueno, sobre todo algunos estudios antropológicos ya cuestionaban eso, de decir, bueno, siempre están en relación, ¿no? ¿Y para qué se usa una red y para qué se usa otra? Y cómo esa información que está en una sola red después circula por otra red, ¿no? A todos les debe llegar información de TikTok a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, como esa discusión de no poder separar totalmente las redes. Igual nuestro enfoque, porque también, a diferencia de tal vez una investigación académica, esto sí tenía, bueno, era una investigación a pedido específicamente y donde interesaba ver en profundidad una red social que era TikTok. Entonces, nuestro foco principal fue TikTok, pero siempre conversando sobre las otras redes sociales. Pero bueno, para contar un poco la cocina de la investigación y de cómo hicimos este trabajo, como ahí adelantaba Martín, nosotros fuimos coordinadores, no fuimos quienes hicimos el trabajo de campo. Si recordarán sus cursadas en antropología, allá atrás en el tiempo, necesitábamos gente que se vincule con este grupo de jóvenes con quienes íbamos a trabajar. Y bueno, nosotros ya estábamos un poco pasados. Y que está muy cerca. Es una posadolescente. Sí, sí. No es mi caso. Estábamos un poco pasados en edad y mismo así tuvo algunas dificultades, ¿no? Porque teníamos estos dos grupos etarios que eran jóvenes de 13 a 17 años y después de 18 a 25 eran, ¿no? Entonces, porque bueno, también hay cambios en los ciclos de vida muy fuertes, ¿no? De estar en el secundario, imagínense, a salir del secundario y otro tipo de vida post 17 años. Y también tenía otro desafío, que era una investigación que tenía que tener cierto carácter federal. No fue solo en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires fue tomada como una localidad más del país. Sí trabajamos en grandes ciudades del país, en Córdoba, Rosario, Capital Federal, en la localidad de San Martín, acá al lado, y sí como contrapunto tomamos la ciudad de Salta para ver qué contrastes podíamos encontrar en cómo las personas usaban TikTok, los jóvenes usaban TikTok en esa ciudad. Y ahí, bueno, como esta investigación tenía esta característica, que era una investigación de carácter etnográfico, bueno, eran personas que tenían que acompañar, estos investigadores e investigadoras que tenían que acompañar en la vida cotidiana, por un lado, a estos muy jóvenes de 13 a 17 años y por el otro lado, a los de 18 a 25 años. Así que cada uno de los investigadores tenía en la localidad en la que estaba situada, en Córdoba y en Rosario eran 2 investigadores por cada ciudad. Claro, Córdoba, Gran Córdoba, Rosario, Gran Rosario. Claro, o sea, teníamos mi capital y, digamos, Gran Buenos Aires con la localidad de San Martín. Tenían que acompañar tenían que realizar encuentros 2 veces por semana, ¿no? Una vez por semana con cada uno de esos grupos etarios. Y todas las semanas armar notas de campo que eran subidas a un drive, compartidas entre todos también, ¿no? Porque bueno, eso a quienes convocamos eran investigadores muy jóvenes, recién graduados o que estaban tal vez empezando un posgrado. Y bueno, fue también eso, meterse de lleno en una cocina de investigación en donde las notas se comparten, todos leen todos comentan, bueno, y romper un poco ¿no? esa traba en un principio.
Y nos juntábamos virtualmente cada 15 días, los sábados a la mañana, porque era el único horario compatible para este trabajo tan federal. Durante 4 meses fueron, ¿no? Un poquito más. Un poco más. Así que bueno, y de esa manera íbamos acompañando el trabajo de campo, haciendo lecturas, repreguntas, ¿no? Porque muchas veces uno uno va, toma nota, no se da cuenta, o no se da cuenta del dato rico e importante que hay ahí, y la lectura de otros decían, che, esto está buenísimo, andá y repreguntá sobre esto, ¿por qué te contaron esto? Y también muchas veces ayudó para, digamos, las dificultades en campo, ¿no? Porque esto era, sobre todo con las personas más jóvenes, fue muy difícil esa parte de trabajo de campo, ¿no? Desde la desconfianza de los padres, madres, tutores de qué hace este acá, por qué quiere hablarte todas las semanas, ¿no? En algunos casos hasta al principio eran presenciales, después pidieron que sean encuentros virtuales, ¿no? Más que nosotros teníamos en los papeles firmados por Amnistía, las cartas presentadas y todo, pero bueno, es una situación particular. ¿Cómo se convoca ¿Cómo se convoca? Y ahí depende cada uno de los investigadores. La red la tenía que armar cada uno de los investigadores, y también pasó mucho eso, que se iba armando esa red y por ahí duraba unas semanas y se caía y había que rearmar otra red, ¿no? El trabajo etnográfico tiene eso que es artesanal, lleva tiempo y no hay modo de no, digamos, son relaciones sociales. Entonces, bueno, fue lo que cada uno fue armando, y ahí, si ven en el informe, eran muy diferentes, ¿no? Las estrategias. No sé, la investigadora de Salta, por ejemplo, acompañó a un equipo de hockey, de chicas de hockey, que se habían vuelto virales en TikTok porque habían hecho una promoción de una yerba, ya no me acuerdo bien qué era, pero se volvieron súper virales. ¿La conocen? Bueno, así que acompañó a esas. Y después el grupo de menores era un equipo de chicos de fútbol, había entrado por un club. Después otro de los investigadores en Córdoba, también para entrar con los chicos más jóvenes, se hizo amigo de las madres cuando los llevaban a fútbol y se sentaba a charlar con las madres y les preguntaba qué hacían los chicos. Cada uno fue buscando sus estrategias. Una de las chicas en Rosario se juntaba con un grupo de chicas que bailaban K-pop y se juntaba cada vez que ensayaban, las ayudó a hacer sus videos, a filmar, bueno, y ahí iban conversando. Entonces ahí fue dependiendo del acceso que cada uno podía ir generando, ¿no? Entonces, bueno, así se fueron armando las redes y, bueno, ahí íbamos acompañando esas lecturas. Sí, dale. No, porque si la metodología todavía una decisión de investigadores, o si ya era parte de un pedido de uno de los objetivos de la investigación. No, sí, fue una conversación, o sea, fue una sugerencia nuestra. O sea, en realidad la gente de Amnistía no nos pidió esto y tuvimos que explicarles que era una metodología etnográfica, porque además, como organización de la sociedad civil que además se dedica a incidencia, Amnistía quiere siempre, que hace informes, estudios, etcétera, resultados que tengan impacto. O sea, lo que le interesa es el impacto social, en el debate político, lo que sea. Entonces, cuando fuimos con la idea de hacer un estudio etnográfico, muchos al principio no les copó porque entendían que eso disuelve cualquier pretensión, como decíamos, de representatividad, ¿viste? Entonces, pero bueno, lo conversamos, fue motivo de conversaciones y de una, sí, y de negociación en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De conversar y de, bueno, argumentarles y qué sé yo, y finalmente lo tomaron, pero no fue pedido por ellos. Claro, conocen pedido, cuando los resultados de la investigación vayan en contra de los jueces. Sí,
por lo menos en el caso de Twitter, por ejemplo, una de las investigaciones que nosotros hicimos fue motivo de un conflicto de interés, que además yo sigo defendiendo la posición que tenía en ese momento, que milagrosamente todavía me la acuerdo, porque siempre me olvido, pero yo lo que les decía era no circunscribir la investigación a pañuelos verdes, porque las agresiones, si bien eran, claro, digamos, al tener posición tomada al respecto, el sesgo mío y de Amnistía, que es el mismo en este caso, indica que quienes estaban a favor de la despenalización sufrían más agresiones. Pero, no sé si ustedes recuerdan, esta Maru Botana, en un momento sufrió una agresión muy heavy, una violencia online muy heavy, de parte de una de las voceras más, de las activistas más, sí, del grupo de Pañuelos Verdes. Respecto tiene 800 hijos Maru Botana, y uno de los hijos que se murió, ¿no? Un bebé que se murió, Sí. creo yo. Sí, No sí. sé si bebé o algo así, Sí, es un bebé. pero un bebé. Bueno, entonces decía, no tenemos que circunscribirlo ahí. Y la idea de Amnistía fue circunscribirlo ahí. Con la idea de que, efectivamente, el sector que promovía la despenalización recibía cosa que en la API de Twitter se veía que era así. Ellos querían poder tener una investigación que confirmara lo que ellos obviamente en este caso, al ser Amnistía y no una empresa, Exacto. entendemos que es acusación de defender los derechos humanos. Sí, sí. Uno dice, bueno, sí, o sea, necesitan ese lado como vulnerable en el contexto necesito apoyar una ley, Sí. pero bueno, es difícil como decir cómo hago un estudio que realmente que sea contingente con lo que pasa. Totalmente. Sí, pero es así como decís, y a favor del argumento de Amnistía, además de lo que decís, también está el hecho de que les interesaba al segmento mayoritario o muy masivo de la población que estaba en contra del statu quo, que estaba desafiando al statu quo, que era justamente quienes pedían la despenalización. O sea, ahí hay un argumento que yo no, por eso digo, fue un conflicto de interés, Amnistía, obviamente lo discutimos, impuso su criterio, yo acepté ese criterio, o el grupo que trabajamos y que yo coordinaba aceptó ese criterio, nos parecía que tenían argumentos, no es que no tenían argumentos, pero si hoy tuviera que volver a hacer el trabajo, yo volvería a dar esa discusión, quizá la perdería otra vez, pero la volvería a dar, porque a mí me parece que es interesante y que además le agrega matices, que es lo rico en una investigación. Que no es todo blanco o todo negro, la vida. Sí, y también digo, son por lo menos, bueno, en una experiencia que tengo, son ámbitos en los que está la posibilidad de debatir, no son cuestiones impuestas, claro. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. No sé qué más me queda para contar de la parte de metodológica. Tal vez después tengan alguna duda. Creo que pasamos ahí por todos los puntos. Después algo que sí, para retomar, que mencionó Martín antes, que tenía que ver con esto, de qué manera se fue afinando y refinando los temas que fuimos tratando. Sí, algo que me parece metodológicamente interesante es que, por ejemplo, todas las cuestiones de salud mental, ¿no?, vinculadas a TikTok aparecieron más hacia el final de la investigación, en donde se habían ya desarrollado vínculos de confianza entre los investigadores y con quienes dialogaban, ¿no? No es que aparecieron al principio, no son temas que uno en general, las personas, podemos contar así rápidamente con alguien que no conoces, que no tenés confianza. Entonces también eso, bueno, fue parte también de validar la metodología, porque, bueno, se necesita tiempo, ¿no? Si no, hubiésemos hecho tal vez
otro tipo de investigación cualitativa, rápidamente hubiésemos dicho no es un tema, ¿no? Porque no aparecía o no se hablaba. Y esto sí, con el tiempo, bueno, fueron apareciendo ahí estas discusiones. La pandemia, bueno, algo que ya hoy es obvio, tal vez en 2023 no nos era tan obvio, fue un parteaguas en eso, ¿no? La sensación de soledad que generó y bueno, y estos espacios como TikTok u otras redes sociales en donde se vuelven lugares de contención, de autodiagnóstico en muchos sentidos, ¿no? Porque también hay cosas que pueden ser más livianas para la vida, pero otras que no, digamos, como el autodiagnóstico de la salud mental a través de un test rápido en TikTok, bueno, era algo que estaba ahí. Bueno, Total. todos tenían algo. Todos tienen algo. Sí. Pero todos. Eso es Ajá. increíble. Ajá. Eso también, como que, no lo sé, ¿no? Pero así como hipótesis, un momento donde surgieron un montón de figuras públicas con más apoyo y relevancia porque eran neurodivergentes y después también como todo un entorno, es decir, eso no daba verdad. Sí. No, sí, pero... Sí, Vuelvo con la pregunta de recién. ¿Cuántas personas entrevistaron? Es que no, sí. No sé, la verdad que cuántas personas, porque digo, aparecía mucho esto, ¿no? Te podría contar claro, entonces los vínculos. Por ejemplo, sí. el grupo de las chicas de K-pop, de Rosario, o las de hockey, o sea, eran grupos. Las de K-pop no eran tantas, eran 5 o 6. 5 o 6, sí. Pero estaban los familiares, las amigas, el que claro. aparecía, el que te iba a buscar, el novio, el que te acompañaba, el que no, y con todos. En Córdoba también, ponele, sobre todo con los chicos que eran chicos y chicas adolescentes. A veces caían a la entrevista con uno o dos más. Entonces, bueno, y las conversaciones eran más grupales. Y se iban a merendar todos juntos, iban al parque, ¿no? Entonces eran... ahí sí, eso es algo bien de la antropología, ¿ves? Como que no trabaja con muestras y menos con muestras estadísticas, digamos. Es como, bueno, hay todo para discutir, también uno podría discutírselo la antropología, que te dice, bueno, es hasta que se satura, y está escrito en nuestro informe, hasta que se saturan las categorías, ¿no? En donde ya se va repitiendo todo. Bueno, se corta cuando se corta, medio como, sí, cuando hay que entregar un informe o una tesis. Sí. Pero esa cantidad de temas no se repita, entonces nosotros notamos que es muy chiquita que después generalizan un montón. Claro. Eso aprovechaba sí. para tener un poco de idea de diversa, ¿no? Sí. Llegar a conclusiones más generales. Sí. Sí, tratamos, sobre todo con los resultados, de ser bastante respetuosos de la metodología. Sí. También tratamos, aún siendo un método etnográfico y tal, que fueran diversos, o sea, la mayor diversidad posible de perfiles entrevistados, sin que eso significara ninguna pretensión de representatividad, pero sí que fueran de distintas clases sociales, de gustos distintos. Al principio nos pasó, digo, como eran todos recién egresados o que todavía estaban vinculados con la universidad, bueno, todos caían con que querían hacer el grupo con estudiantes universitarios. Claro, y ahí no. le dijimos no. O sea, no, porque todos iguales en todas las provincias, bueno, más o menos, pero se van a aparecer todos, ¿no? Entonces, ahí sí, esa búsqueda de diversidad. Sí. Y también, digo, algo como un poco un punto gracioso, ¿no? Era, bueno, el desafío para los investigadores, que eran más jóvenes, este principio también de la antropología de, bueno, cuestionar un poco esas cosas que para ellos eran muy naturales. Martín y yo nos tiraban siglas y estábamos googleando mientras hablaban, nos contaban por qué no entendían. O sea, para nosotros fue un desafío. Total. Desde entender el Son mundo. aliens. Sí. El mundo otaku, el ashram, tuvimos que googlear un montón. Mucho. Claro. Sí, además te hablan de,
es lógico, de qué música escuchan, que yo imagino, o sea, más allá de que nuestros investigadores eran efectivamente gente de entre 25 y 30, incluso ellos a veces tenían que, porque estaban entrevistando a gente de 14. La tendencia musical de una persona de 14, alguien de 27 no está en otra. Después está todo el tema del lado... El lado bueno, el lado bueno. malo. Sí, pues, ustedes ven el informe, sí, sí. Los resultados, sí. También eso, pasando de lo metodológico, el proceso de esa información, cómo fueron haciendo para que se convirtieran esas notas de campo y las entrevistas, son notas que... Las notas de campo nosotros las charlábamos mucho. Vivi y yo las leíamos, entonces en esos encuentros cada 15 días volvíamos, o a veces ya le hacíamos comentarios al documento en Word, en Drive, y entonces motivaba algún tipo de conversación individual con la o el investigador que había subido, pero había otros que nos parecía que ameritaban una conversación más como equipo, y la verdad que eso fue muy ameno siempre, pero siempre esas conversaciones fueron muy bien llevadas porque aparecían desde dificultades. Y entonces llegó un punto en donde ya sobre los 4 meses más o menos, en donde con Vicky empezamos a buscar lo que serían resultados parciales, ¿no? O citas emergentes, resultados parciales, cosas que nos parecían que tenían carne como para vocación de ir a un informe, ¿no? Había, no sé si conclusiones, pero reflexiones, ¿no? Y eso lo fuimos conversando, o sea, íbamos extrayendo ejes, temas, citas en otro documento y lo poníamos en común con el equipo. Y eso era una vuelta de discutirlo, qué sé yo, incluso para saber si nosotros estábamos bien rumbeados o no, porque siempre el desafío es no imponerle a la investigación tu propia agenda, ¿no? Es un informe largo, digamos, tiene casi 100 páginas, ese fue, digamos, estructurado, pero sí, y bueno, trabajamos con índices también, ¿no? A partir de esos ejes temáticos, a ver cómo se podía ir estructurando, sí. Claro, al principio teníamos mucho más, un índice con muchos más Sí, capítulos, vamos a decir, y ahí está la conversación con Amnistía que nos dice, bueno, porque Amnistía hizo una investigación sobre TikTok también, simultáneamente o contemporáneamente, con otra metodología en 2 o 3 países más del mundo, creo que uno Filipinas, entonces, pero con otra metodología. Y lo único que nos pidieron si podíamos agrupar nuestros muchos capítulos que teníamos hasta ese momento era en 2 grandes capítulos, de salud mental y privacidad, porque eso iba a ser como el eje ordenador de los informes de los otros países, ya digo, con otra metodología. Y nos pareció que sí, que se encuadraba en esos 2 grandes paraguas, después dentro de ellos sí hacemos desagregados, ¿no? Sí. Sí, que fue más un reordenamiento de lo que ya estaba, más que cambiar, pero va a agrupar por eso, esos 2 ejes. Sí, dale. No, si quería preguntar si ustedes también se ven en algo de la parte nacional, o decir, no sé, Amnistía. Sí, que son súper equipo para eso. Sí, como una máquina. Sí, una máquina, sí. Sí, no. Sí, igual vos buscás el informe en la web de Amnistía y no sé, cuesta encontrarlo. Yo Sí, pero bueno, sí, Sí, pienso sí. yo. Sí. Sí. Yo pienso lo mismo. Pero bueno. No fue tan... tan difundido. Yo creo que Sí. estaba interesado en eso, a veces
cómo hacer con técnico tan ingenible para Claro. Hagamos un TikTok del informe. Bueno, ellos hicieron. Lo hicieron prescindiendo de nosotros dos, totalmente. Por suerte. Sí, con gente muy joven y con una estética TikTok que, por supuesto, nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Además, siempre terminás sacando mucho datos. Sí, Ahora estamos más cargos. Como que tenés que recordar casi todo y después cuál es el dato principal, el dato que el impacto que ellos quieran. sí. Y la cosa más también como de causar sensación. Que nosotros somos más bien reticentes, porque la investigación toda tiene su matiz, y nada es tan así, nunca. Entonces nosotros estamos con ese chip. Y la gente de difusión decía, bueno, pero viste esto, o sea, ¿es peligroso para los adolescentes? Bueno, depende. ¿Qué es la verdad? La verdad es que depende. Depende de tantas cosas. Claro, porque además es en ese tono, Sí. como casi grito. Sí, sí. Y es como veo la ley de la suma. O digamos que esto es así. Claro. Pero Instagram no tiene ese tono para mí. Es un poco más tranquilo, puedes hablar mucho, puedes explicar. Sí, mismo los planes de cámara que se usan son diferentes. Como que Instagram está un poco más plano medio y Sí. Y a la hora de producir información influenciada sobre eso, es decir, buscar información que sea más independiente o buscar datos más uso directo, porque saben que lo que buscan. Eso es No, incluso te digo, el informe tal como está, es lo que nosotros escribimos. No le tocaron ni una coma, te No. diría. No digo que toquen el informe, sino ustedes para producir un Sí. informe, Sí. sabiendo cómo No, una vuelta de tuerca para yo creo que es como muy introspectivo, ¿no? Lo que voy a decir, pero puesto a hacer esa introspección, me parece que sí juega el tipo de expectativa académica que vos tenés. O sea, por ejemplo, el valor de lo novedoso, por ejemplo, suponete, teníamos, creo que no equivocarme si te incluyo, el prejuicio de que los adolescentes no valoran la cuestión de la privacidad, ¿no? La privacidad, como que les da igual, qué sé yo. Y bueno, en el trabajo, a lo largo del trabajo de campo, en muchas entrevistas, aparecen muchos indicios de que sí les importa la privacidad, solo que les importa la privacidad en un sentido muy distinto a la que nos interesa o nos importa a los de las generaciones viejas, la privacidad. ¿Está bien? O sea, pero sí les importa, y les importa mucho la privacidad. ¿en qué sentido? Volverse viral, por ejemplo. Es un miedo, pero un pánico. Pánico o volverse viral. Algo que nosotros decíamos, ay, todos van a querer... Todos quieren exhibirse. Claro, sí, para eso está Sibila, la ¿no? O red. sea, Paula Sibila, o sea, la idea de la exhibición, ¿no? Que son las generaciones que usamos internet desde los 90. Querés exhibirte, mostrarte, No, en realidad les da pánico mostrarse. Y volverse viral para esta gente es tener 80 reproducciones, o sea, que toda la secundaria mire el video que hiciste o te hicieron. Quedar en ridículo con el círculo de las dos divisiones que son de la escuela secundaria. Muchos videos que circulan de gente de talento una chica que dice, bueno, me hice esta cuenta, tengo que bloquear a todos en mi colegio. Claro. Y así todo social. Bueno, eso también, lleno de gente que tiene 2 cuentas, 3 cuentas, pero gente, estrategas de 15 años. Sí, sí, sí. Yo loco con la estrategia de como
comunicación Total, digital. total. Esto de, bueno, ¿qué le permito a mi familia, no? Ver, que no, que a los compañeros de secundario, que no. Nos aparecían mucho, sobre todo las de chicas más chicas, por ejemplo, que usaban TikTok para grabarse, guardar, y nunca se lo mostraban a nadie. No había publicaciones de esa cuenta. Un diario Sí. íntimo en video, se quedaban ahí. A veces lo pueden compartir en mejores amigos de Instagram. Otra es, me stalkeaste, o sea, Claro. me entraste a mi perfil. Bueno, sí, obvio, o sea, te estoy entrevistando, mencionaste 3 grupos, no me acordaba cuáles eran, entré. Y eso Un generaba, escándalo. sí, a un investigador. Te quiero decir, hay una conciencia claro, de la sí, privacidad ahí, distinta de la que tenemos nosotros. Claro. El stalkeo era un tema, ¿no? De no me busques, no me mires, situaciones muy de los gestos también que pasaban en el trabajo de campo de, estoy mirando algo, ¿no? Y que si uno quería, o los investigadores querían ver así, y hacían esto, ¿no? De no te permito mirar mi celular. Un lugar muy íntimo es el celular. Habría que decir cuando van creciendo, si lo mantienen, porque también es algo muy adolescente, que yo creo que es algo que todo te da vergüenza, lo único que es ser aceptado socialmente. Sí, ¿no? sí. Sí. Igual entre los grandes también, el volverse viral, por ejemplo, era... Antes que bueno, con los que trabajábamos de 18 a 25, ¿no? Que Hasta 25. Hasta 25 ya estás en otra estadía de edad, estudiás, trabajás, no sé, haces algo más, tenés otra vida social. Pero a nosotros nos sorprendió porque partíamos de eso, del prejuicio, de la hipótesis, o ambas cosas, de que todos quieren las redes sociales. Pero por eso es lo que vos preguntabas, no sé, sí. O sea, ahí sí, nuestro prejuicio, vamos a decir que nos hizo destacar algunos aspectos que contradecían nuestros prejuicios, porque verdaderamente lo considerábamos novedoso. Eventualmente, si alguna vez alguien de 14 años lee esto, no le va a pasar nada novedoso, pues, sí, obvio, es así. Bueno, para la gente de grande no es así. Pero nosotros ahora estamos haciendo otra investigación con Vicky sobre violencia en redes, centrada sobre todo en Instagram, pero no solo con Instagram. Y esto de volverse viral, entrevistamos gente un poco más grande, ponele casi sobre los 30, y lo de volverse viral lo toman como un arma de doble filo. Otro perfil, ¿no? Son perfiles públicos, Activistas. activistas. Pues que también uno diría, bueno, ¿Te interesa? Claro. ¿A tu causa le interesa? Bueno, depende. ¿Por qué no me verían? Más allá de que la odia de esa. Por el hate, en este caso por el hate. Aquí, o sea, cuando entiendo a una persona, entiendo un chico de secundario que piensa de es activista, no creo que sea. Depende del momento y depende, claro, depende de la coyuntura. O sea, si decía una de las entrevistadas, que es una chica muy conocida, aunque ella sí es muy joven, ella tiene 19, pero parece de 50, quiero decir, su madurez. Ella lo que dice es, yo elijo el momento, yo quiero controlar el momento en donde mi contenido se vuelve viral. Y hay momentos en donde no quiero que se vuelva viral, porque no controlo todas las variables de la viralización. Es una chica a la que a veces la llama Feynman, te quiero decir. Si yo quiero aparecer en La Nación Más o América 24, uno de estos, ok, pero si no, quiero ser viral. Hablábamos, cualquier contenido viral, más si tiene que ver con algo de activismo, siempre vas a tener las dos partes, como gente que te va a perder y gente que ya. Totalmente. Sí. ¿Qué estrategias tenés, no? Tiene esta persona en ese momento para... Y si tiene 19 años, hay que tener muchas herramientas. Tiene muchas. Tiene muchísimo. Tiene muchísimo. O sea, Te juro que perdón, las entrevistas siempre muy sorprendidas. sí. Acá
obliga a reproducir lo que deja. Puedes elegir a gusto. Pienso en el texto de Hall de codificar y decodificar para contestarte. Sí podés tener tu estrategia, por supuesto sos un usuario de a pie, en ese sentido, TikTok, o sea, tu estrategia puede ser totalmente fallida porque TikTok de la noche a la mañana resuelve cambiar la programación algorítmica y que es lo que hace TikTok de la noche a la mañana todos los días, todo el año, TikTok y todas las demás. Entonces, lo que ayer en tu estrategia te funcionaba para hacer o para no ser viral, con el cambio de reglas de juego que hacen todo el tiempo, puede que falles. O sea, es una negociación muy desigual. Pero a mí me da, la impresión ya a esta altura es más que una impresión, porque surge del informe de TikTok, surge de las entrevistas que estamos haciendo ahora. En general, quienes son activos usuarios o activas usuarias de las redes, tienen sus estrategias. A veces más elaboradas, como esta de 19, otras más intuitivas, pero sí, tenés tu estrategia. Y pensando más en trabajo de investigación. Para que está. No, Dos cosas. La primera, cubrir investigación y quizás seguir así que después ya. Qué bien, qué bien. En TikTok aparecieron. Y lo segundo, aparecen cosas de la ansiedad, en la entrevista, la libertad, esta rapidez que uno tiene, esta adicción de cosas de TikTok, en el caso mío, es alternativo, o sea, de 12 a 3 de la mañana. Nos pasó algo en uno de los, para mí es así, de las anécdotas de campo de una de las personas de campo, no me acuerdo qué investigadora lo contó, de una persona que tenía el dedo marcado, quemado, por estar roleando todo el tiempo y que no podía, o sea, lavo los platos, hago esto, me hago el pozo de la cara, la limpieza de cara, estoy todo el tiempo y le mostró cómo tenía el dedo marcado del escroleo, o sea, los impactos físicos de eso, ¿no? Imagínense. Pero sí dicen lo de La ansiedad ansiedad que te genera y lo de la adicción y de que se la descargan a la aplicación, después la desinstalan, la vuelven a instalar. ponen el control de tiempo y después hacen trampas para levantar el control de tiempo. Ella no tiene que aparece a la hora de la vida. Sí, sí. Sí, pero claro, lo que nos dicen es que eso. Sí, sí. Sí. no, en realidad, bueno, pero una, como pensando en investigación y redes sociales, ustedes saben, como que si yo pienso en demandas de investigaciones por parte de organizaciones, por parte de empresas, uno tal vez tiende a creer que las empresas privadas, como no sé, Spotify o lo que sea, yo sé que es una investigación antes de hablar de esto, es toda de números, toda de datos, pero bueno, no sé, un reporte semanal, que hasta se lo puedo pedir a una programación que venga y me diga qué está pasando. Pero como si ustedes saben de tal vez otro tipo de empresas o cosas que pidan investigaciones, me imagino que se deben necesitar, cuando uno saca un producto y tal vez es una empresa pequeñita, mandas a hacer una investigación determinada para algo, pero algo como vínculo, redes y cultura. ¿Dónde están esos puntos que buscan investigación? ¿Qué onda? ¿Tienen sus propios investigadores que son solamente los que se dedican a hacer SEO en la empresa y hacen reporte de datos o no conocen más que eso? ¿O hay una investigación de otro tipo en vínculo con esas sectores motrices? O sea, sí. No, perdón, no, yo trabajo en Galicia, tenemos un equipo de investigadores que nos buscan, hay análisis de datos, también un poco lo que hacen comunitarios, comunidad. Lo que sí yo veo, para la comunicación, es que no se integran las dos verticales. O sea, hay un número por un lado y va el dato más cualitativo que el otro. Y yo creo que es la falta de interpretación sobre eso. Es un poquito más, pero nos pasa
pasa que van y comparan le llegan a Jorge de Villa Crespo y lo que dice Jorge de Villa Crespo es una verdad universal para todo el equipo. Entonces, no, veamos esto, cambiémoslo porque es diseño me dijo tal cosa, ¿no? Tenemos que ver los datos y hacer un cruce entre eso que pasa el comportamiento y cómo se compromete después aparece en números. No se ve la regla completa. Yo creo que lo que decís, yo veo eso que decís en muchos ámbitos, en el sector privado, pero también en la política profesional, veo lo mismo que decís. O sea, contratan un partido, un gobierno provincial, qué sé yo, te contratan un estudio que cuesta, vive contratando un cuesta, qué sé yo, y después es eso, es un focus y de golpe lo que dice ese focus, que pudo haber sido muy bien hecho, todo, pero y no dialogan mucho. Esa es mi impresión de eso. Acá en la facultad daban clase Landi, Quevedo, Ford, que eran, y el dramaturgo Alberto Ure, que todos le hacían trabajo cualitativo al Grupo Clarín en la década del 90. Flor de, bueno, comandados por Eliseo Verón, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso influye o si lo cruzan con el dato duro, qué sé yo? A mí me da la impresión de que sigue siendo como un universo. Pero más allá del ámbito político y comercial, es más entre cultura. En la cultura hay como. ¿Dónde podrían ustedes decir que son puntos de investigación? O sea. ¿En qué estás pensando en cultura? Bueno, pienso en música, pero por lo menos pienso en eso. Justo nada, quería hacer el consumo y también la producción de música independiente en Argentina ahora. Mirá que hay algunas tesinas hechas, digo, miradas, Sí, bueno, sobre eso mismo. Música independiente, argentina. Sí, yo quería hacer más como, ¿sabes? Un podcast, ¿verdad? Sí. Y quería hacerlo de entrevistas a actores de esto, pero pienso, bueno, como que tal vez uno se va metiendo la paleta como que va escuchando, ¿no? Entonces, yo me había imaginado elegir ciertas temáticas que me interesaban y, bueno, entrevistar a diferentes actores y poner ahí en posición esas respuestas, pero digo como, no sé, y uno puede justamente acceder a algún tipo de informe que se haya hecho, por ejemplo, en algunas empresas que tienen que ver con la música, como ya sea Spotify o discográficas, si ellos hacen informes internos que no puedes acceder, o si contratan a consultoras o si contratan a investigadores, como que no sé, si ustedes que están dentro del área han escuchado, o tal vez más, o tal vez no. No sé, yo creo que sí, que contratan y hacen informes internos, eso seguro no vas a poder acceder. Claro. Pero digo, y los gobiernos también, no sé, qué sé yo trabajé en un par de informes para el Ministerio de Cultura, por ejemplo, sobre el MICA, el Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Bueno, son informes que les quedan a ellos. Claro. Pero sí, contratos, sí. Digamos, es como buscarte, si tu idea es esa, es buscarte tu lugarcito Sí. ahí. Sí. Y pienso que es una idea que, como proyección profesional, Sí, muy bueno. porque en algunos casos también es crearle, no digo de crearle la necesidad, porque la necesidad la tienen, pero hacer evidente que tienen esa necesidad y que, en fin, puede tener algún tipo de satisfacción esa necesidad con algún tipo de investigación que uno realice. También es un poco eso. Bueno, como sí, es verdad que me parece igual que todo esto, o sea, no tienen ustedes que era un equipo súper grande y empezaría a hacer como digo, bueno, cómo uno puede tal vez conseguir una recomendación de abordar algo así a escala pequeña, como lo que yo le diría a 2 personas, y bueno, o sea, bueno, nosotros tenemos tenido alcance de antropología, porque tuvimos una materia, no somos antropólogos, pero digo, cómo uno puede llegar a hacer un análisis que no sea de contenido, porque
vas y podés decir, bueno, está pasando esto, y después te dicen de, no, ya, en realidad sí valoran la privacidad, sí es y otro, cómo uno puede realmente acceder a algo más como real, digamos, no sé, tal vez mediante somos más seguros de tanta información. No voy a disfrutar más al tiempo posible. Esto que yo te contaba, yo entré en el banco y uno de mis me contaba, vas a hacer comercio. Solamente hago lo que quieras hacer. Al comienzo, cuando vos entendés mucho, ves las investigaciones de un montón, ves lo que quiere el negocio, pero también creo que está la parte de la carrera, empezar a llamar, yo voy a un negocio y hay organizaciones humanas que todo lo que hablan. Por lo menos en Argentina. En Argentina sí. Desarrollar la capacidad de escucharnos, porque cuando vos escuchás más en de investigación, en mi caso cultural que yo hago, que los copies que hago, los textos que preparo, están entendiendo esa universidad. Una verdad chiquita, pero un comerciante no se rige por un solo mensual. Ahora le preguntas, che, ¿cuánto ganas por mes? Ningún comerciante te lo dice, porque un comerciante es una pelota de plata que gira todo el año, que sabe que en invierno vende menos, en verano vende más. ¿Cómo se para que voy sacando, voy poniendo, invierno, y es una dinámica estratégica que ha capturado un sueño? Los copies que escribo no terminan eso. Pues sí, cuidado un poco más. Claro. ¿Los qué? Para los temas, un poco Sí. para algunos de los hallazgos, para comentar algunas cuestiones, lo bueno y lo malo de TikTok. Sí, ven ahí el informe que acá, ya rápidamente, ¿cómo es tu nombre? Víctor encontró. Se llama domar al algoritmo, ¿no? Que era algo que nos aparecía, de vuelta, hablando de estas categorías nativas, a través de las entrevistas, ¿no? Como este algoritmo que, bueno, que esto aparece como singular, que aparece como casi como un ente, ¿no? Que esta relación con el algoritmo. Ellos hablan de algoritmo en singular. En singular, sí. Exacto, ¿no? Y bueno, sabemos que son muchos algoritmos los que están ahí dando vueltas en TikTok. Y empezó rápidamente, o bueno, a lo largo del tiempo, a aparecer esta cuestión de, bueno, cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, ¿no? Y estaba el lado bueno y el lado malo de TikTok, ¿no? El lado bueno es todas estas pedagogías que nosotros llamamos de todo lo que te enseña TikTok, a cómo maquillarte, a cómo cuidarte la piel, a, no sé, a hacer diferentes actividades que podés seguir a través de TikTok, pero después estaba el lado malo de TikTok, que es ahí cuando el algoritmo te atrapa y hay que tener estrategias para salir del lado malo. Y el lado malo tenía que ver con el momento que, bueno, uno tiene pensamientos más oscuros y buscas esas cuestiones más oscuras y te empieza el algoritmo, ahí te empieza a mostrar todo el tiempo eso. Bueno, cuáles eran las estrategias para salir, poder salir, lograr salir y tomar al algoritmo, ¿no? Poder moldearlo, poder formatearlo de un modo que para mí sea agradable, interesante, ¿no? Había toda una relación ahí con el algoritmo intensa. Formas de suicidio, autolesiones, no sé. Gente que tiene trastornos alimenticios, en fin. Sí, sí. Cualquier tipo de... Hoy estamos hablando que estamos todo el tiempo viendo las noticias y en un momento bien no querés ver más, trabaja, no sé, digo, que un poco de sol. Y que a veces te tocas el TikTok y empezás, y claro, el algoritmo se aborda tan rápido que no puedes dejar de seguir viendo el TikTok. Sí. Es eso. Es eso. O sea, te da... No, en realidad es lo... En realidad podría ser adicción a las noticias, ponele, por ponerle un nombre. Es decir, es lo que uno considera que puede ser tóxico para uno. Que te hace mal. Eso cambia según cada quien.
¿no? O sea, puede ser que viste eso, viste, entraste a un contenido por morbo y después tenés todo eso, ¿viste? Bueno. Claro, y no te suelta, ¿no? Entonces ahí aparecían las diferentes estrategias y en donde algo muy interesante, donde los amigos son muy importantes. Porque es como, bueno, mandame otros temas, otros Conversamos de otros temas en TikTok, entonces se el algoritmo va a reformatea. entender que yo ya de esto no quiero saber más, ¿no? Sí. Digo, eso, para nosotros estudiamos comunicación y todo esto es como de sentido común. Pero que alguien esto, de 16 años, tenga una estrategia en ese sentido, es súper interesante, porque hablamos, vieron, de esto, de la alfabetización mediática y digital, pero hay, a falta de alfabetización, hay un camino como muy autodidacta donde aparecen estas estrategias que, como decíamos, en algunos casos son muy poco conscientes, ¿no? En otros casos son más conscientes. Bueno, yo quería hacer un comentario más sobre tu pregunta, que me quedó ahí dando vueltas pendiente de esto que vos decías, bueno, usamos una antropología acá, ¿no? Bueno, tenés metodologías. Metodologías vas viendo a lo largo de todas las materias, más o menos, ¿no? Por los textos que van. Pero, digo, en tu búsqueda, yo no iría al principio a un tipo de investigación así, ¿no? Como también, como ir encontrando de a poco, un poco lo que te decía acá el compañero, de ir encontrando las herramientas y la carrera y la formación un poco más lento. Como, sí, llegar a una investigación, son caras aparte estas investigaciones, ir a plantearle esto a alguien, caras, largas, todo lo que esta época no quiere, como artesanales. Claro, está todo mal, sí. Tenés que, bueno, sí. Algo más también algo más que es el desarrollo del rostro. Sí. Totalmente. Vas viendo y vas corrigiendo y que se está corrigiendo. No, es más, para conectar una audiencia. Caras, largas, complicadas, pero buenísimas. No, gracias a ustedes.